lo titulé como estilo de vida. ¿A qué vas a la iglesia? Tienden a decir adorar a Dios, ¿no? Voy a adorar a Dios. Y eso me hizo pensar, entonces, ¿qué significa adorar? Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y me gustaría decir que nuestra vida exalta a Dios en todo lo que hacemos, inconscientemente, y otro es conscientemente. Inconscientemente me gustaría dar el ejemplo de la respiración, que es como lo primero que hacemos al nacer y considero que lo último que hacemos en este mundo. Habla acerca del término Yahweh. Y la parte intencional, quisiera poner el ejemplo de los ángeles. Cuando Dios estaba creando el mundo, los ángeles adoraban a Dios mientras Dios estaba en acción, ¿no? En lo que hoy en día vemos. Y adorar a Dios es hacer su voluntad. Me hizo pensar que donde haya seres humanos, ahí encontramos adoración. O sea, la adoración se da y, como bien se entiende, pueden surgir los dos caminos que hay, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y hablando de lo malo, podría enfocarse quizás un ejemplo, las redes sociales o personas o cosas materiales, ¿no? Que al final, el asignar el valor que Dios merece a otras cosas, da el énfasis o el enfoque, que es engañoso, es injusticia y podría ser una idolatría. El hecho de que consideres o creas que algo está por encima de Dios. Porque al final es interesante y es algo que me ha funcionado personalmente, hablando con personas en la escuela o con cierta ideología, que el hombre al final está hecho para creer en algo. Estamos hechos para adorar. Y la cosa es en qué adoras o qué le das más peso como tal en tu vida como creyente, ¿no? Cuando adoras a Dios, atraes su presencia. El buscar a Dios, siempre Dios está. A veces consideramos que no está, pero algo que he vivido en lo que hoy en día paso es que el silencio de Dios es hablar al final, y que a veces tiende a ser ese maestro como en la escuela que te prepara todo un semestre, un cuatrimestre, y en el examen se mantiene en silencio para saber qué tanto aprendiste. Y a veces, aún en ese silencio, seguimos aprendiendo. Y creo que la vida es una vida de aprendizaje constante. Y creo que el que sabe es el que sabe que no sabe nada. Y regresando al versículo, principalmente en la parte de Juan 23, algo común que se podría ver es en espíritu y en verdad. Pero como a mí normalmente me gusta ver el aspecto que no es muy común o no se considera mucho, por llamarlo así, me llamó la atención la parte última del versículo, del 23, y quisiera leerlo otra vez. Y dice, y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoren. Y eso me hizo pensar que Dios como tal no busca adoración. Y yo sé que podría transgiversarse lo que estoy diciendo, porque estoy hablando de la adoración. Pero considero que más que buscar adoración, Dios está buscando adoradores, ¿no? Porque si al final estamos hechos para adorar, entonces lo que Dios busca es que adoren, pero que le adoren a Él. Y en otras palabras, quizás para poner un contexto más amplio y poder hacerme entender mejor, no está buscando tus palabras, está buscando tu corazón. Y aquí hay un tema que en lo personal me confronta, porque muchas ocasiones, y hablando por mí, tiendo a usar la palabra quizás para juzgar, intento cuestionar los corazones de los demás. Eso me hace entender que es como si yo fuera Dios, que el discernimiento del corazón o el conocer el corazón como tal es algo que le corresponde solo al Padre, y que yo quién soy para querer ser Dios, ¿no? Y considerar el corazón de los demás, ¿no? Como ciertos términos como tibieza o, no sé, religiosidad. Y al final pues todos somos seres imperfectos que fallamos, y la Biblia es muy clara, ¿no? Creo que personalmente en lo que más considero o juzgo como tal es en lo que más mal yo estoy como tal, el mismo punto que estoy juzgando. Eso me llevó a este término, a esta parte de este versículo. Tu adoración no va a cambiar quien Dios es, pero va a cambiar quien tú eres. Y es genial, ¿no? Porque tratamos de entender que no es con nuestras fuerzas, ¿no? Pero en lo personal, cuando trato, no lo hago.
Entonces me lleva simplemente a la justificación de qué alimento más, y al alimentar más me hace ver de forma espiritual y de forma real que si me enfoco en lo espiritual o en lo de Dios, entonces ahí es donde surge el cambio real. Porque yendo al otro punto, en espíritu y verdad, podríamos decir o podría afirmar que la verdad es esto, ¿no? Y en el siguiente versículo menciona que Dios es espíritu, ¿cierto? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces me encanta esto porque veo la solución como tal, y me hizo pensar qué podría conllevar esas dos, el espíritu y la verdad, sabiendo que Dios es espíritu y que la verdad es la palabra, ¿no? Pero, dando un poco más de contexto al espíritu, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para mí es como lo que engloba la parte espiritual, el espíritu y la verdad. Es como ese ser que te guía, te exhorta, te muestra, te consuela y te hace ver. Es como ese subconsciente que cuando sabes que está algo mal y aún así le das más peso a la carne como tal, te dice, no lo hagas, ¿no? O detalles que cada uno sabe, porque en verdad es asombroso que Dios es de una forma específica con cada quien, porque no hay ninguna persona igual, ¿no? Y eso me hizo pensar en aquella charla con mi padre, en conversaciones difíciles, que el hecho de que yo piense algo no quiere decir que tú tienes que pensar eso, o que cada uno piensa conforme a lo que esa persona cree, ¿no? Y que hay que respetar esa cultura. O sea, quizás mi Dios no es tu Dios, porque creo que un ejemplo claro en la vida de un adorador es el rey David. Me parece interesante que Dios era visible en su vida, que lo espiritual se muestra, y de hecho en su palabra dice que si buscas a Dios en lo secreto, Él te recompensará en público, ¿no? Y se me hace una consecuencia hermosa, ¿no? El buscar la acreditación sin buscarla como tal. El ser admirados, quizás, porque también es parte de la esencia de Dios y ser hijos de Dios, porque tenemos su imagen. Y si a Dios le gusta que le adoren, pues a nosotros también, ¿no? En cierta manera. El sentir ese amor o el ser reconocidos en la palabra de Dios, sin que tú esperes eso, es hermoso. Y eso me lleva a la parte visible, o la parte que los demás pueden ver, como quizás como ejemplo usar esa luz, ser esa luz en la vida de los demás, sin que tú lo esperes, ¿no? O sin que tú pienses en eso. Se me es fabuloso, y pensando en lo más profundo, algo que cambió la historia, ¿no? El que vino Jesús, dio su vida y tuvo que morir para que se nos fuera otorgado ese Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si Jesús tuvo que venir a morir, es por algo grande. Y si consideramos que nos fue dado ese Espíritu, es con una función extraordinaria que a veces de forma personal podría menospreciar o no considerar, y que es algo surreal o ilógico o irreal, más bien, para nosotros, para lo que tendemos como término normalidad o normal, ¿no? Porque me hace pensar que como que esta parte es lo que vemos, lo que somos, lo que pensamos y lo que podemos aprender, y el mundo espiritual está acá, y es algo que no entendemos y que es hermoso poder analizar, porque creo, y por mi experiencia con Dios, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico, y eso es una locura porque estás hablando de algo que no puedes entender, y quizás algo difícil de hablar, porque justamente por tu parte natural no lo crees, ¿no? Porque tienes que ver para creer, o eso nos enseña, ¿no? Pero creemos en algo que no vemos, pero sentimos, o esa paz, ¿no? Esa paz que no tiene explicación y que la sientes normalmente, o yo solo la sentí una vez y en un momento muy difícil, y que no entiendes, ¿no? Pero es una parte que está en esta parte de arriba, que es espiritual, ¿no? Y me gustaría expresar una solución personal, quizás como conclusión, que me ha servido en esta parte, porque
Sabemos que somos tripartitos, que es carne, cuerpo y espíritu, es algo que ya sabemos, ¿no? Hay una frase que conlleva mi carrera, es la filosofía de mi vida, es algo personal que no quiere decir que sea así y que me ha funcionado a mí. Lo que no mides, no controlas, y lo que no controlas, no mejoras. Lo que no mides, no controlas, y por consecuencia lo que no controlas, no mejoras. Y a veces, como seres humanos, tendemos a querer controlar las cosas, ¿no? Y sé que choquea un poco porque se supone que en teoría o deberíamos dejar ese control a Dios, ¿no? Pero a mí me gusta llevarlo a la parte tripartita y enfocar cada uno en esa parte. Quizás lo que no mides, la parte de la carne. Lo que no mides, la carne. La Biblia es muy clara, ¿no? O sea, dice que resistas y seguirá, ¿no? Y otra parte dice que huyas, quizás a los deseos pecaminosos, a lo sexual. Te ayuda mucho a vencer esa carne, ¿no? Hacer quizás esa parte de esa carcasa. La otra, el alma, la parte céntrica, que es la que da el desempate como tal, entre elegir la carne o el espíritu. La parte emocional, controlar. Y finalmente la parte espiritual, de mejorar. Y simplemente cómo mejorar, pues buscando más a Dios, orando, leyendo su palabra. Y eso al final considero que hace que el espíritu genere un mayor control que la misma alma. Y que por consecuencia tengas una comunión con Dios más cercana, porque regresando al tema de David, es alguien que pasó todas las dificultades, quizás podría decir que todos los pecados que hoy en día pasan en la vida del humano, y aún así se postró en Dios, ¿no? Cuántos salmos hizo, y han sido de edificación y su palabra va a permanecer, ¿no? Entonces es algo que van a pasar, nosotros vamos a morir y va a seguir esa enseñanza. Y eso es lo que me gustaría compartir el día de hoy, que al final somos seres adoradores y que busquemos esa adoración real, ¿no? Algo que trasciende más de algo temporal y conocer lo que no es reconocible como tal.